Nos encontramos celebrando la octava de Navidad. ¿Esto qué significa? Que la Navidad es un día tan grandioso para todo el género humano, especialmente para quienes hemos creído y recibido el mensaje del Verbo encarnado, que no podemos agotar este grandioso evento en un solo día. En una sola jornada de oración no sería suficiente. Por eso es que para prolongar este gozo, para que esta celebración pueda ser escrutada en el mayor de los elementos posibles, se prolonga 8 días posteriores a la misma. De tal manera que litúrgicamente la octava de Navidad la vamos a concluir con otro gran acontecimiento, el 1 de enero, con la solemnidad de María, Madre de Dios. Claro, esto nos da la oportunidad de que podamos celebrar la Navidad en toda la extensión de la palabra. Miren, aquí en México, por un lado tenemos 9 días intensos de preparación por medio de las posadas. Y luego tenemos litúrgicamente una octava para prolongar la celebración de la Navidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos más de 15 días. Tenemos más de 15 días para expresar nuestro gozo, nuestro júbilo, nuestra alegría por este acontecimiento que ha venido a cambiar el mundo. Decía en una de las misas de Navidad, no es casualidad que a partir de la Navidad todo comience de cero, porque el niño Jesús, que es la eternidad, rompe su cielo y viene al encuentro de nosotros, introduciéndose en la historia y propiciando una nueva historia para toda la creación. Pero eso no sería muy válido para nosotros si no dejamos que también entre en nuestra historia personal y haga nuevas todas las cosas. Tenemos más de 15 días, pues, para poder vivir este gran acontecimiento antes o después del 25 de diciembre. Entonces yo creo que no es pretexto, ¿verdad? Que tuve cosas que hacer, que tuve que salir, que ando muy apurado. Para que nosotros como creyentes, que somos asiduos a vivir nuestra fe, como instrumentos de Dios, porque ese es otro elemento muy importante de la Navidad, y que aprendemos gracias al evangelista San Juan, a quien hoy recordamos el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista. El evangelista San Juan nos enseña que el Verbo se hizo carne, capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de San Juan, con aquel himno grandioso que cantamos el 25 de diciembre. El Verbo se hace carne y quiere habitar entre nosotros. La condición divina de Dios lo sabemos por San Juan. Quiere manifestarse a través de la realidad humana. La realidad humana, por supuesto, del niño Jesús, porque es en un pequeño niño donde nosotros vemos la humildad de la grandeza de Dios.
Pero ese pequeño niño necesita cuidados. Ese pequeño niño necesita abrazos que lo cobijen, que lo arropen. Ese niño necesita una voz que clame en el desierto. Ese niño necesita instrumentos para que su voz resuene en toda la tierra. ¿Y quiénes son esos instrumentos que van a hacer eco de este gran acontecimiento? ¿Quiénes son? Si el Hijo de Dios necesita el instrumento humano, ¿quién es ese instrumento humano que va a hacer irradiar, que va a hacer resonar la voz de Dios con el testimonio, con la palabra y, por qué no, también con los escritos? Meditando la figura de San Juan Evangelista, me dejó la grata sensación de ver cómo un hombre bueno, un hombre de fe, a pesar de ser buena persona, fue transformado paulatinamente por su experiencia con Jesús. Y antes de decir una palabra o escribir cualquiera de sus grandiosos escritos, el Evangelio de San Juan, las cartas en el Nuevo Testamento del apóstol San Juan, el Apocalipsis. No, hombre, si nos metiéramos a escrutar los escritos juánicos, pudiéramos hacer un curso de 2 años. Pero antes de que escribiera cualquier línea el evangelista, ya vivía como discípulo de Juan el Bautista. Y siendo discípulo de Juan el Bautista, escuchó la voz que le dijo: ese es el Cordero de Dios, y siguió a Jesús. Fue discípulo, pues, de un gran hombre, Juan el Bautista. Y fue discípulo junto con su hermano. Ambos vivían la fe que escuchaban en las predicaciones de Juan el Bautista y después fueron discípulos de Jesús. En un primer momento, Jesús los identificó como hijos del trueno, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos del trueno? Santiago y Juan. En el Museo de Galicia, Museo Central de Gallas, hay una figura de Santiago, porque recuerden que el apóstol Santiago fue a Galicia, donde está la Catedral de Santiago y donde se hace el Camino de Santiago, y hay un museo dedicado a él. En ese museo aparece una escultura donde Zebedeo y Salomé, esto no lo dicen los evangelios, por supuesto, Salomé, de la que escuchamos hablar en los evangelios, esposa de Zebedeo, padres de Santiago y de Juan, los hijos del trueno. Algunos dicen que son llamados hijos del trueno porque así era la personalidad de su padre. Pero si vemos los primeros pasajes de los evangelios, podemos percibir que Santiago y Juan eran unos hombres rudos, aguerridos, coloridos, listos para la confrontación, atrevidos, pero eran buenas personas porque seguían a Dios. Pero su personalidad era atrabancada. Y es hermoso ver cómo la cercanía de Jesús los fue transformando. Pero más importante aún, que ellos se dejaron transformar y que en todo momento respetaron la autoridad del Maestro. 3 ejemplos, solo 3 ejemplos que he tomado para meditar a San Juan el Evangelista. Cuando la gente de Samaria no quiso recibir el mensaje de Jesús,
Ellos le pidieron a Jesús que les dejase invocar fuego del cielo para que cayera sobre de ellos. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre de ellos? Ahí se nota pues la personalidad de los hijos del trueno, Santiago y Juan. Después, en aquel pasaje famoso, donde se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Y no sabían lo que pedían. Pero ¿saben cuál es el común denominador dentro de los defectos que manifestaban Santiago y Juan? Que siempre se acercaron respetuosamente a Jesús y obedecieron a lo que Jesús les decía. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego? Pues el Señor obviamente les dice: ¿qué les pasa? Esto no lo vamos a hacer, tranquilos. Y le obedecieron. Señor, ¿quieres que estemos nosotros uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Miren, el que estén a mi derecha o a mi izquierda yo no se los voy a asegurar, pero sí les voy a asegurar que van a beber el cáliz que yo he de beber. Fueron transformados por Dios para que también a nosotros nos sirva de aliento de que, por supuesto, muchas veces nos vemos con tantos defectos y queremos servir al Señor y decimos: pues ¿cómo yo voy a servir a Dios si tengo tales o cuales defectos? O luego es el mismo enemigo de Dios que te dice: hey tú, hey, mírate, vete, date cuenta. Si tú eras esto, tú eras lo otro, tú eras aquello, ¿cómo pretendes ahora querer servir a Dios? Pues los hijos del trueno fueron transformados por Dios y Dios les convirtió sus corazones en personas diferentes a las que eran. Claro, y así vemos una de las grandes transformaciones en el Evangelio, de ser hijo del trueno a ser el discípulo amado. ¿Se dan cuenta? Qué diferencia y qué hermoso cambio produjo Jesús en la persona de Juan. Ahora ya no es más el hijo del trueno, ahora ya es el discípulo amado. El mismo Juan le dijo: Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no es de los nuestros, se lo prohibimos. Otra vez tomando en cuenta a Jesús. Jesús le dice: no, tranquilo. El que no está en contra de mí está conmigo. ¿Cuál es la virtud del evangelista San Juan? Que supo estar en los momentos más importantes en los que actuaba Jesús. Si nosotros pudiéramos traducir, respetando las diferencias, si nosotros pudiéramos traducir, ¿cuáles serían los momentos más importantes en los que actúa Jesús y que pudiéramos nosotros estar presentes? ¿Cuáles serían? Mientras lo piensan, yo les digo: Juan estuvo en la curación de la suegra de Pedro. ¿Se imagina lo que vería Juan cuando Jesús curó a la suegra de Pedro? Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿O qué decir de la experiencia en el monte Tabor cuando subió con Pedro, Santiago y Juan? En el monte de los Olivos, en un primer momento, cuando vio Jerusalén y lloró sobre de ella. O en un segundo momento, en el monte de los Olivos, cuando estaba padeciendo hasta el punto de sudar sangre. Y ahí estaba Juan. ¿Quieren otro más bonito? El único que estuvo al pie de la cruz junto a María, su madre. ¿Quién fue? Estuvo al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús. Y ahí recibió un gran regalo. Hijo,
ahí tienes a tu madre. Y se la llevó a vivir a su casa. Y como para cerrar con broche de oro estos pasajes que he elegido, cuando vemos los cuadros de la última cena, ¿quién es el que está recostado en el pecho de nuestro Señor? ¿Quién es? En la última cena es el discípulo que se recostó en el pecho de nuestro Señor. Perseveraba en el cenáculo junto a María cuando vino Pentecostés. Pedro y Juan, dicen los Hechos de los Apóstoles, subían al templo a la hora novena para la oración. Bueno, antes de concluir, regreso a la pregunta. Si nosotros quisiéramos imitar a Juan, estando en los momentos más importantes donde actúa nuestro Señor, ¿en dónde estaríamos? Yo creo que es una pregunta que pudiéramos hacernos el día de hoy conmemorando a San Juan Evangelista. Por mi propia experiencia que pudiera compartirles, yo he encontrado el actuar de Jesús de muchas maneras. Cuando ayudamos a la gente necesitada, cuando estoy en el confesionario, cuando estamos celebrando la Eucaristía, cuando las personas se dejan transformar por el Señor. Yo ahí tengo la oportunidad, o el Señor me da la gracia de poder ver cómo actúa en medio de los hombres. ¿Y saben qué me sucede cuando yo puedo percibir el actuar de Dios en medio de los hombres? ¿Saben qué me pasa a mí? Me enamoro más de mi Señor. Como que es un círculo virtuoso. Estoy enamorado del Señor y le sirvo. Y al servirle me doy cuenta cómo actúa y transforma a las personas. Y me enamoro más de Él y le sirvo más. Y entro en un círculo virtuoso. Yo pudiera decir que en muchos lugares puede actuar Dios, pero donde certeramente actúa, y gracias a Dios me ha permitido estar ahí para constatarlo, es en los sacramentos. Yo creo que de verdad nuestra iglesia se apoya en la roca de los apóstoles. Pero cuando hablamos de roca de los apóstoles, por la tradición romana de nuestra iglesia, normalmente ¿en quién pensamos? Pensamos en Pedro y pensamos en Pablo, ¿verdad? Incluso hay una solemnidad de la iglesia que es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pues miren, ese Pedro subía con Juan al templo a la hora novena para hacer la oración. Le llevaron un hombre cojo y Pedro dijo a nombre de los dos: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermosísimo pasaje del actuar de Pedro y de Juan. Pedro y Juan enseñaban al pueblo y predicaban a Jesús resucitado después de Pentecostés. Claro, las autoridades les decían: si ustedes siguen predicando a Jesús resucitado, los vamos a meter a la cárcel. Pues no les importó y sufrieron el arresto y estuvieron en la cárcel. Muchos que escucharon su predicación de Pedro y de Juan, creyeron, y el número de hombres era más de 5,000.
Eso pasó con Pedro. Ahora nada más una perlita, una joya. ¿Qué pasó con Pablo respecto de Juan? Miren lo que escribió Pablo. Santiago, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. ¿Cómo nos dieron a mí y a Bernabé su mano? Santiago, Pedro y Juan son la iglesia naciente. ¿Cómo nos dieron a mí y a Bernabé su mano? En señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles mientras ellos iban con los circuncisos. Pues ojalá de verdad que quienes queremos vivir nuestra fe asiduamente, de una manera más cercana, viviendo los misterios, especialmente los sacramentos de la Eucaristía, de la reconciliación, podamos tomar como ejemplo al evangelista San Juan, que en este tiempo de Navidad nos enseña que la encarnación de Cristo no solamente quiere realizarse en un pequeño niño, ni tampoco es exclusivo del vientre materno de María Santísima, sino que la encarnación del Verbo quiere realizarse en cada uno de nosotros. Yo creo que esa es la enseñanza más grande que nos dejan los... No, imagínense si ahorita me pongo a analizar los escritos de San Juan. Pidámosle al Señor que nos permita comprender este testimonio tan hermoso de San Juan Evangelista que hoy en el Evangelio nos dice que con entusiasmo, que con alegría fue corriendo a la tumba para encontrarla vacía y confirmar a Jesús resucitado. Después de que Jesús resucitó, la cercanía del discípulo amado siguió constatando los prodigios que el resucitado hizo en medio de su pueblo. Pues ojalá que así sea también entre nosotros y Dios nos permita constatar los prodigios que hace nuestra comunidad y nos enamoremos cada día más de Él.